Bendiciones, hermano, en esta tarde. La gracia del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Quisiera compartir contigo esta tarde unos versículos de la Biblia que se encuentran en el Salmos 15, 5 versículos. Y me llama la atención esto porque los tiempos que estamos viviendo es tiempo para que nosotros reflexionemos, nosotros pensemos, meditemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Podemos ver la santidad de un verdadero cristiano. David, en el verso 1 de Salmos 15, pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno con su vecino. Este estará en el monte de tu santidad. Termina en el verso 5, la última frase dice: el que hace estas cosas no resbalará. Me llama la atención en estos tiempos porque nosotros como cristianos creo que estamos viviendo una vida no agradable a Dios. Dios es santo y Dios dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Si nosotros decimos ser cristianos, tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Creo que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, debemos de preocuparnos cómo está nuestra vida delante de Dios. Cristo viene por una iglesia pura y santa, una iglesia sin mancha, sin arruga. Hoy en estos tiempos, nosotros nos hemos conformado con solamente, pues decir que somos cristianos, pero quizás la santidad muy poco la practicamos. Dios es santo, así es de que vivamos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los deseos del mundo, ni conforme a nuestros propios deseos. Amén. Dios en su grande misericordia nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir una vida conforme a su voluntad. Dice Efesios 4:22 en adelante: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Dios quiere santidad. Vivamos una vida en santidad conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros deseos. Tristemente, la iglesia de estos tiempos, nada comparada con la iglesia de los apóstoles. Ellos guardaron la santidad, se esforzaron, arriesgaron su vida. No les importó que los maltrataran, que los azotaran, que los llevaran presos. A ellos lo que les importaba era guardar una vida en santidad con Cristo Jesús. Un ejemplo que para nosotros quedó y que nosotros hemos desechado en estos tiempos. Tristemente quiero decir que hoy nosotros en las congregaciones donde nosotros estamos, en los templos, nosotros nos hemos preocupado por tener un buen lugar, un buen templo. Eso está bueno, que gloria al Señor, buenos aparatos, a lo mejor hasta buenos músicos, y buscamos al mejor predicador. Pero creo que lo que nos ha faltado es tener una buena santidad delante de Dios. Por eso dice David: ¿quién entrará en el monte de tu santidad? El limpio de manos. Hoy nosotros, disculpe hermano, pero hoy nosotros en el templo, en las congregaciones, entramos con toda confianza y claro,
entrar confiadamente ante el trono de la gracia, sí, pero en santidad. Moisés, cuando vio la zarza ardiendo, él se acercó curiosamente porque dijo, voy a ver qué es lo que pasa, por qué no se consume esa zarza. Pero cuando él se acercaba, oyó la voz de Dios que le dijo, hey, detente, quítate las sandalias porque la tierra que pisas santa es. Hoy nosotros en los templos con toda confianza entramos. A lo mejor venimos, pues no en un corazón santo, una vida en santidad. Y por eso es que muchas veces en nuestras congregaciones no vemos que la gloria de Dios se manifieste. Sabemos, amén, gloria al Señor, que cuando Moisés hizo el tabernáculo, subió al monte de Sinaí, la gloria de Dios se dejó ver, la gloria de Dios llenó aquel lugar. Dice que era tanta la gloria de Dios que no podían acercarse más al monte Sinaí. Hoy nosotros tenemos buena música, tenemos todo, nos esforzamos por querer tener el mejor lugar, el mejor templo, la mejor comodidad, pero creo que lo que nosotros tenemos que buscar es una buena santidad delante de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La honra y la gloria es para Él. Él vive y quiere que nosotros vivamos en santidad. Como buen cristiano debemos de buscar, de dar buen testimonio que somos unos verdaderos cristianos. Nosotros conocemos y sabemos y recitamos qué bonito es 2 Corintios 5:17, amado hermano, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Y lo decimos tan fácil, pero qué difícil es que nosotros lo pongamos en práctica, que desechemos, como vimos aquí en Efesios, desechemos todas las costumbres y de verdad que seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, es santo, Él es santo. Que de verdad que cuando nosotros decimos, de manera que el que está en Cristo nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que de verdad demos frutos de arrepentimiento, que de verdad nosotros podamos ser testimonio, luz para la humanidad, luz para el pueblo donde nosotros vivimos, con nuestro vecino, que vean ellos que hay un cambio realmente en nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo vive y vive para siempre. Tenemos que vivir una vida en santidad gloriosa porque Cristo viene, dice Hebreos 10. Capítulo 10, verso 36 en adelante, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Debemos de buscar la santidad, vivir, preocuparnos en tener en nuestro templo, en la congregación, en el templo, hacer del templo un altar santo para Dios. No tener mucha música, no es malo la música. Lo malo es que nosotros nos hemos dejado llevar por las apariencias y lo que nos interesa es vivir una vida llena de emociones. Muchas veces lo que se vive en el templo, en las congregaciones, son emociones de la carne. Pero la gloria, el Espíritu Santo de Dios no se manifiesta. Dice 1 Tesalonicenses 3:13, dice la palabra de Dios. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, todos sus santos. La palabra habla de santidad, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. En santidad. Cuando Dios busca santidad, quiere santidad por dentro y santidad por fuera. Una completa santidad, una vida en santidad con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice Hebreos también 12. Desde el verso 12 dice, por la cual levantad manos caídas y rodillas paralizadas y haced sendas rectas, derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que
sea sanado, y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad es imposible agradar a Dios, lo sabemos, amado hermano. Dios te bendiga mucho. Que la gracia de Dios, del Espíritu Santo, esté con nosotros y que de verdad podamos vivir una vida en santidad con Cristo Jesús. Cristo Jesús, sabemos que Cristo Jesús viene pronto. Por las cosas que están pasando, sabemos y nos podemos dar cuenta que Cristo Jesús viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, gloria al Señor. Una iglesia que viva en santidad conforme a su voluntad. Dice la palabra de Dios, Cristo Jesús, amado hermano, disculpa, Cristo Jesús no viene, amén, gloria al Señor, por Misión Sarón, por tu congregación, como se llame, no, Cristo Jesús viene, dice la palabra de Dios, Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el un extremo desde el extremo del cielo hasta el otro. Cristo Jesús no viene por el nombramiento de una iglesia. Cristo Jesús no viene por la congregación que tenga un mejor templo. Cristo Jesús no viene por una iglesia que tenga todas las comodidades en el templo. Cristo Jesús viene por sus escogidos. Que tú y yo seamos de esas personas escogidos. Cristo Jesús viene. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escuche y hace la voluntad de mi Padre. Bendito sea el Señor de los cielos. Dice la palabra de Dios, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos en medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios te bendiga mucho. Busquemos, preocupémonos por vivir estos tiempos, hablar de santidad en las congregaciones, amado hermano. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, no se puede manifestar en una persona que vive conforme a los deseos de su carne. Cristo Jesús no puede, el Espíritu Santo no puede obrar, manifestarse en un lugar donde solamente hay emociones de la carne. Bendito sea nuestro Dios. Hoy de verdad yo me he dado cuenta tristemente, pero estamos a tiempo para poder restaurar la iglesia, las congregaciones, pero nos damos cuenta que solamente nos dejamos llevar por emociones. Los jóvenes queremos tener un buen grupo y no importa la condición en cómo estén esas personas. Dios no se agrada así. Dios se agrada de aquellas personas que viven una vida en completa santidad con Dios. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, amado Dios y Padre, te damos la gloria, Señor. Que de verdad podamos vivir una vida en santidad contigo, Dios. Dios viene, Cristo Jesús viene por una iglesia pura y santa, sin mancha, sin arruga. Que en aquel día nosotros seamos unos de sus escogidos y en aquel día podamos escuchar y decir: venid a mí, bendito de mi Padre, al lugar que yo te preparé desde antes de la fundación del mundo. La gracia de Dios, del Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros. Mantengamos esa fe y mantengamos esa santidad. Busquemos esa santidad para estar delante de la presencia de Dios. Bendiciones a todos, hermano. Dios te bendiga mucho y sigamos firmes en la palabra. Gloria al Señor.